Bueno, ya estamos en el cuarto video en el que vamos a hablar de la estructura de nuestro guión y vamos a hacerlo con esta herramienta que se llaman 7 hitos narrativos. Ustedes en el internet van a encontrar muchísimos modelos con el que trabajar. Algunos van a tener 12 momentos en la historia, algunos van a tratar con un círculo como Hartman, pero vamos a trabajar primero con este aquí. Luego haré otros videos explicando de qué se trata cada una de los formatos con los que podemos crear nuestra historia. Pero creo que este de aquí es el más sencillo para entender y también para poder esbozar nuestra historia. Ok. Para que nuestra historia sea contada bien, de principio a fin, necesitamos 7 momentos en nuestra historia. Esto se basa en la estructura aristotélica de 3 actos: de inicio, desarrollo y desenlace, presentación, crisis, desenlace. Lo van a encontrar con diferentes nomenclaturas, pero es lo mismo: dividir en 3 actos en el que se habla de la presentación, del momento del conflicto y del momento del desenlace, ¿sí? Entonces, esto es basado en un libro de Robert McKee que se llama El Guión, que lo pueden encontrar en internet, está en Amazon o, bueno, en las librerías. Tenemos la división de 3 actos. En el primer acto vamos a tener el inicio, la aventura y el primer punto de giro. Lo voy a explicar de esta forma. Vamos con los primeros 3: inicio, aventura y primer punto de giro. En el inicio, lo que vamos a ver es a mi personaje en un orden establecido, en una zona confortable, en la zona habitual donde mi personaje habita, ¿sí? El lugar donde él se siente cómodo, donde no hay nada que altere la vida del personaje que vamos a tratar. En este caso, el ejemplo sería el siguiente: un viajero acampa cerca de un lago. Vemos, solamente visualicen, ¿no? Como que si esto fuese una película. Vemos el bosque, el lago, llega un tipo en una camioneta, saca todo el material para armar una carpa, fogata, todo va bien ahí. No hay ningún elemento distractor o un elemento disruptivo que haga que mi personaje pierda la calma establecida con la que inicia esta acción, ¿sí? Todo pasa normal. Hasta ahí no hay una historia por contar, porque no tenemos ni deseos ni conflictos, ¿sí? Luego viene algo que se llama llamado a la aventura, ¿sí? El llamado a la aventura es ese deseo que se despierta por motivación propia o por un estímulo externo. Aquí en este momento de la historia se manifiesta el deseo de mi personaje, ¿sí? Ya tenemos la primera parte en la que el viajero acampa cerca de un lago, ¿sí? Y ahora, en el bosque hay un asesino serial y el personaje quiere escapar. Supongamos. Ya vimos la escena: el que está acampando prendió la fogata, se escucha unos ruidos a lo lejos, mi personaje principal se alerta, se levanta, prende la linterna, revisa el lugar, se acerca un tipo con una escopeta, dispara al aire y mi personaje principal se asusta. Ahí hay un llamado a la aventura, que es que mi personaje necesita correr para vivir, ¿sí? Esto se plantea con todas las historias. Ustedes pueden hacer este mismo esquema con todas las historias. En este caso tenemos un hombre que acampa en un lago, pero ustedes pueden hacer del niño que quiere jugar fútbol, de la niña que quiere jugar fútbol, de la señora que quiere ser actriz. O sea, sirve para todas las historias. Recuerden que el llamado a la aventura es la manifestación del deseo. Cuando tenemos un personaje que desea, ya estamos construyendo una historia digna de ser contada, porque le vamos a mostrar al público cómo mi personaje eh, este,
sortea las dificultades, cómo vence todas las dificultades que tiene para lograr su objetivo. Pero hasta ahí no tenemos absolutamente una historia completa. O sea, no hay nada todavía que contar. Necesitamos ponerle el punto de giro, que ya es como el parteaguas para definir el conflicto que vamos a tener, ¿sí? Entonces, el tercero es el primer punto de giro, que es un evento que trunca mi objetivo. ¿Cuál era el objetivo? El deseo era correr para escapar del asesino, ¿sí? Mi personaje al inicio acampó, vio que llegó un asesino serial, disparó al aire, mi personaje quiere escapar quiere escapar para conservar su vida. Entonces, el primer punto de giro es un evento que hace que mi personaje, su vida cambie por completo, que no haya marcha atrás. Por ejemplo, si mi personaje escapa, la historia se acabó, pero no queremos eso porque tenemos que contar una historia. Entonces, el primer punto de giro en este caso sería que el asesino serial lo agarra, lo secuestra y se lo lleva a una cabaña. La vida de mi personaje cambió 180 grados y no va a ser la misma que cuando empezó a acampar en el lago, ¿sí? Entonces, tienen que tener clarísimo ese tercer punto de giro, que es ese evento, esa situación que hace que mi personaje dé un vuelco de 180 grados y se le dificulte conseguir el objetivo que tenía al inicio, que era salvarse, en este caso, del asesino serial, ¿sí? Entonces, volviendo a la diapositiva, ya hemos avanzado estos tres hitos, que es la aventura, perdón, el inicio, el llamado a la aventura y el primer punto de giro, que aquí, por eso les decía, es el parteaguas que ya define que mi personaje tiene un conflicto claro, que es que quiere escapar del asesino serial, pero está encerrado en una cabaña. Entonces vamos a ver todas las vicisitudes, las dificultades que va a tener mi personaje para lograr escapar de ese lugar. Luego tenemos el acto 2. Si tuviéramos que dividir esto como en un largometraje, esta primera parte vendría a ser un 25%. El segundo acto sería un 50% y el tercer acto otro 25%. Esa es la longitud o la duración que debería tener cada momento. Si su película dura 100 minutos, ya saben que en los primeros 25 minutos, 20, 25 minutos, esto no es exacto, ¿no? Esto puede variar muchísimo. Va a depender del ritmo que ustedes le quieran dar al audiovisual que están creando, el cortometraje. Pero es más o menos esa la media. Si es 100 minutos, saben que en los primeros 20, 25 va a suceder esto. Mostrar al personaje en su situación confortable, el llamado a la aventura y el primer punto de giro, que en este caso es que lo atrapan y no lo dejan escapar. Ok, vamos con la crisis, que es el acto 2. Recuerden que ese acto 2 tenemos que llenarlo de eventos que van a ir increciendo. Recuerden, todo evento que pongamos tiene que ser mayor al anterior para que la dificultad se vaya aumentando. No pueden ir de una dificultad mayor a algo menor. No, tiene que seguir aumentando, subiendo, subiendo, subiendo para que la historia nos atrape y vamos cada vez sufriendo más con el personaje, ¿sí? Entonces, tenemos ya el primer punto de giro fue que el asesino serial los secuestró. Mi personaje principal ahora intenta escapar en medio de la noche, ¿ya? El asesino le dispara y lo deja herido y vuelve a atarlo. Ven cómo va incrementando porque ya no está solamente amarrado, ahora está herido y amarrado. Luego, él quiere enviar un mensaje desde su celular, entonces va a tener que hacer muchas acciones para intentar, herido y amarrado, intentar sacarle el celular al asesino que lo tiene guardado en el bolso, en una gaveta, debajo de la cama, en un armario, ustedes sabrán dónde. Llegamos a la mitad de este acto y en la crisis, para llegar a la crisis, es este momento tenso en el que mi personaje ya no tiene escapatoria, él cae en cuenta que es vivir
o matar, ¿sí? Ténganlo como esa premisa, vivir o matar. No necesariamente en su historia va a tener que vivir o matar, pero ya no hay opción de ir para atrás. Ya avanzaste tanto en tu jornada del héroe que necesitas continuar. O sea, no hay opción para regresar. Primero que tampoco podemos regresar porque la historia se acabaría. Entonces tenemos siempre que motivarlo. Pero en este caso, para que lo podamos poner como un ejemplo, es que el asesino serial lo descubre, lo amenaza con matarlo, el protagonista sabe que no hay marcha atrás, escapa o muere, lo que les decía. Entonces, ustedes tienen que buscar ese momento de crisis en el que el personaje ya no tiene otra opción que, que es continuar adelante. Por ejemplo, se me viene a la mente En busca de la felicidad. Will Smith tenía que sí o sí hacer funcionar o destacar siendo corredor en la bolsa de Nueva York. Entonces tenía que sí o sí, porque ya las deudas lo estaban matando, peligraba tener la tenencia de su hijo. Entonces era sí o sí tenía que hacer funcionar lo que él estaba haciendo ahí en Wall Street. ¿Ok? Seguimos avanzando y seguimos apostando, en este caso, para que mi personaje escape del asesino serial. Rompe un vaso y esconde un fragmento de vidrio para poder cortar la cuerda y soltarse. Se libera, pelea con el asesino, lo deja malherido, corre por el bosque, llega a la carretera, se ve unas luces de un carro, le hace señas. Aquí en este momento de la película, del guión, ya estamos en un momento de tensión total en el que nosotros como espectador debemos sentir que estamos en la misma piel de ese personaje y es escapar o morir, lo que hablábamos en la crisis. Y luego llega el segundo punto de giro, que es este aquí, que no es igual que el del inicio, pero es uno que te da una voltereta más, es como que te retrocede un poco para seguir tensando la cuerda. De ley se les viene, se les vienen muchos ejemplos de películas de acción en el que parece que ya mi personaje va a lograr no sé, llegar al meteorito y hacer un hueco para poner la bomba, pero hay algo que sucede que lo retrocede un poco para seguir tensando la cuerda y seguirnos emocionando. En este caso, en esta historia que estamos creando aquí ficticia, es que el asesino, quien va en el carro, es el mismo asesino serial. Entonces retrocede un poco, ¿sí? Entonces, volviendo a la diapositiva, nosotros ya avanzamos. Toda esta jornada tenemos, ya sabemos punto a por punto qué cosas vamos a contar. Es como que estuviéramos haciendo un city tour. Sabemos a qué punto vamos, de aquí a acá, de aquí a acá. Entonces, tú como guionista debes tener clarísimo esos puntos para saber que todo lo que estás escribiendo previo a ese punto debe estar enfocado en llegar a ese objetivo. Entonces, ya avanzamos al segundo punto de giro. Y ahora vamos con el otro 25%, que es el acto 3, que va desde el segundo punto de giro al clímax y el desenlace. Y esto va así. En el acto 3 tenemos el segundo punto de giro, que era quien va en el carro es el asesino. Entonces, el asesino serial sube a nuestro protagonista al carro y el protagonista con el último aliento pelea a muerte, parece que pierde la batalla. Este momento ya es tensión máximo y llegamos al clímax, que es cuando mata el asesino. En la perspectiva del público, este momento es el momento de catarsis, cuando el público suelta todo y se alivia, al igual que el personaje protagónico, porque saben que en este caso el mal ya terminó, el mal representado en el asesino serial ya terminó, todo se acabó. Es como que tuvimos un partido de 90 minutos y luego con alargues y luego con penales y vas a patear el último penal que te queda y metes el gol o lo fallas, pero ya es como, ya aliviaste las tensiones.
porque ya sabes que eso terminó allí, ¿ok? Es el momento de catarsis del público y también del personaje protagónico porque sabe que de ahí ya no hay más, ¿ok? Y el desenlace son esas escenas, ese momento de la historia en que un nuevo orden se establece, ¿sí? Volviendo a esta escena aquí, es como que llega la policía, ya lo está rescatando, o lo llevan a la casa, o puede ser el tipo nuevamente confiando confiando y yéndose a acampar a otro lago o a la playa, pero es eso. Durante toda esta jornada mi personaje cambió un poco y un nuevo orden se establece. O sea, ya adquiriendo esas vivencias que él tuvo, un nuevo orden se establece. Entonces, tenemos una jornada en la que va desde un personaje muy tranquilo que sortea muchos conflictos que le han pasado durante toda la jornada y llegamos a ese desenlace en el que algo nuevo se establece, una nueva zona de confort, un nuevo cotidiano aparece en la vida del personaje protagónico, ¿sí? Entonces, esta estructura lo que hace es que tengamos un norte para dónde avanzar. Si no tenemos esta estructura, es muy fácil perderte en la página 5, en la página 15, en la 30, porque no tienes idea a dónde ir. Sé que hay muchos guionistas a los que no les gusta trabajar con este proceso porque sienten que se pierden, pero hay guionistas que lo logran, pero se logra con cierta práctica. Es como que ya se lo hacen en modo automático y mentalmente ya saben por dónde ir, qué camino recorrer. Pero al inicio es básico tener esta, esta estructura para poder desarrollar todo tu guión. Y aquí vamos con un invento que me hice que me ha funcionado muy bien. Es como una escala para saber qué tensiones hacemos y cómo se cruzan la narrativa del protagonista con la narrativa del antagonista. Si bien aquí al protagonista lo he puesto con un recuadro negro y al antagonista con un recuadro rojo. Esto se puede dividir en 3 actos, en 4 bloques, en 5. Lo puse en bloques porque normalmente en televisión, cuando se trabaja una serie, se hacen 3 cortes comerciales. Entonces lo puse en 4 bloques aquí arriba o en 3 actos si ustedes lo desean también, no hay ningún problema. Es la misma estructura de los 7 hitos que hablamos antes. Si se dan cuenta, aquí tenemos una línea divisoria del inicio y el llamado a la aventura, desde el primer punto de giro también. Entonces, estos números que ven aquí, 0, menos, más, menos 1, lo que va a indicar es la tensión dramática de mi personaje, no la importancia que va a tener en la historia. Lo voy explicando. En la presentación que tenemos a mi personaje, como que su intención arranca en 0. Estamos viendo un punto establecido, perdón, una zona confortable establecida en el que mi personaje va muy tranquilo porque es su cotidianidad. ¿Ok? En el incidente incitante, el menos le aumenta un poco de tensión. En el caso que vimos anterior, es el personaje encontrando que hay un asesino serial. ¿Sí? En el primer punto de giro, la fuerza narrativa de mi personaje protagónico y de mi antagonista están al igual, todo va aumentando, están en más y más. Lo que quiere decir es que se sienten como personajes pares. Mi personaje protagónico cree que se puede escapar y mi personaje antagónico cree que lo puede capturar. Entonces se sienten que están a la par. Pero a medida que sucede, mi personaje antagónico, que es el negro, aquí ya después del punto de giro, ya siente que no, porque en este caso de la historia lo atraparon, lo tienen cautivo y entonces la intensidad es menos, la fuerza que él tiene es menor,
a la de mi personaje antagónico, que es mayor. Si se dan cuenta, está el recuadro negro, que es el protagonista con un menos, y el antagonista con un más, porque mi personaje antagónico es el que está teniendo el poder para cambiarle la vida a mi personaje, cambiarle toda la cotidianidad de mi personaje. A medida que avanza, el personaje antagónico va adquiriendo fuerza y mi personaje eh, protagónico va disminuyendo la fuerza. Esto lo que hace es mostrar vulnerabilidad a mi personaje protagónico, pero no significa que no esté accionando para lograr su objetivo. El objetivo siempre está presente, esa pulsión por lograr lo que quiere siempre está presente. Entonces avanzamos y mi personaje antagonista va +1 y el protagonista -1 porque el antagonista ya lo disparó, lo amarró, le pegó, lo amenazó. En la crisis igual. Hay una tensión más, una distancia entre fuerzas más evidente. Mi personaje protagónico va -2 y el antagónico va +2. Lo que quiere decir es que el antagónico ha cobrado mucha fuerza y le está obstaculizando muchísimo más eh, el conseguir el objetivo a mi personaje protagónico. Y así avanzamos y si ven todo se va disminuyendo. El personaje protagónico y aquí por el bloque 3 vamos +2, +2, o sea, es como que se igualan en tensión porque el personaje protagónico quiere escapar y el antagónico no quiere dejarlo escapar. Todo va increciendo, como les dije antes. Entonces ya para llegar al segundo punto de giro, se igualan hasta llegar al clímax, que es +3, +3. Lo pongo +3 porque es la situación más elevada de nuestro guión, en el que están peleando, en el que están luchando por su sueño con todas sus fuerzas y el antagónico también está luchando con todas sus fuerzas para que el personaje principal no logre su objetivo. Finalmente, aquí, en esto que llamamos epílogo, en este caso, en esta historia de aquí, mi personaje protagónico está en 2 y el personaje antagonista está en 0, siempre y cuando mi historia termine con que mi protagonista logró su objetivo. Pero bueno, hay historias en las que el protagonista no logra el objetivo. Entonces aquí podemos cambiar con que el antagónico termina con 2 puntos y el antagónico con 0 puntos porque no logró su objetivo. Y aquí el desenlace, entonces se establece que mi personaje protagónico logró lo que él quería, el objetivo que ustedes le plantearon desde el inicio. Ok, hasta allí tenemos, en cuanto a la estructura, todos estos 7 hitos necesitan tenerlos súper claros para poder avanzar en la escritura. Y este recuadro aquí lo que ayuda es a entender cómo tengo que ir apostando para ir acrecentando la tensión entre mis personajes. Recuerden siempre que un conflicto son fuerzas que chocan, son bandos en pugna, ¿ok? Ahora nos vamos a la creación de la escaleta. Y vamos aquí. Para crear una escaleta, primero tenemos que hacer un proceso que se llama hacer bits. Una hoja de bits es un esquema con viñetas de todas las acciones y reacciones principales en la historia. ¿Ok? Es como definir lo que teníamos aquí. Perdón, esto aquí son viñetas de bits. Por ejemplo, perdón, aquí que digo, el asesino serial lo secuestra. Eso es una viñeta de bits. Un bits es como una potencia narrativa que me permite desglosarla en una o más escenas, ¿sí? Por ejemplo, el asesino serial lo secuestra. Eso ahí puede ser una escena en la que vemos que el asesino lo agarra y lo sube a la camioneta.
pero pueden ser esa o más. Por ejemplo, intenta agarrarlo, se le escapa, el tipo se adentra en el bosque, eso ya es otra escena, hay una persecución en el bosque. El protagonista se mete a un bote e intenta prenderlo, eso ya es otra escena, y el asesino serial se sube al bote, prenden el bote y pueden tener infinidad de escenas, hasta que finalmente lo agarra y se lo lleva. Eso tú desglosas. Eh, lo que hace un beat es que te permite dejarlo como una escena sola o desglosarla en varias escenas que te van a hacer la construcción de toda la escaleta. Entonces, hay que hacer eso de principio a fin. De principio a fin, tener como muy claro qué situaciones voy a tener desde que inicia el capítulo, la película, hasta el final. Entonces, anota todo, pero siempre y cuando sean acciones. Utiliza verbos, no solamente acciones pasivas, sino utiliza acciones, oraciones que te lleven a la acción. Siempre acción, acción, acción. Por ejemplo, aquí es secuestra, escapar, dispara, lo ata, quiere enviar un mensaje del celular, lo amenaza. O sea, todo siempre con acciones, no es como solo se pone a pensar y meditar, no, busca verbos que te permitan accionar y llevar a la historia adelante, siempre un paso adelante. ¿Ok? ¿Cómo hacer el desglose de un beat? Entonces, lo que tienes que responderte son estas preguntas aquí. ¿Cuál es el propósito de esa escena? Yo quiero que en esta escena se muestre que mi personaje es valiente y quiere escapar. Quiero que muestre que mi personaje ama al otro personaje. Quiero demostrar que este personaje, por más pobreza que tenga, es muy trabajador. Ya sabes qué quieres, qué bits vas a hacer con esa premisa, respondiendo a esa pregunta. Tienes que responder a qué personaje pertenece esa escena, qué quiere el personaje, qué obstáculos están deteniendo al personaje. En este caso, el protagónico lo detiene el antagónico, que es el asesino serial. Cómo reacciona el personaje, cómo gira o termina la escena. No es necesario que respondas todas estas preguntas en un beat, no, sino que tengas clara por lo menos una de ellas para saber que ese beat no va a ser una escena fofa, vacía en tu guión, sino que es una escena que va a contar algo y que va a aportar información para construir toda la historia. ¿Sí? Como dice aquí, los beats construyen escenas, las escenas se convierten en secuencias y las secuencias se suman a los actos. Antes que te des cuenta, ya estás escribiendo un guión. ¿Sí? Aquí tenemos ejemplos de unos beats. Por ejemplo, el 1 dice, María se entera que su esposo, con quien tiene problemas, ha ido a la escuela de su hijo a recogerlo sin su previa autorización. En el 2, Edgar quiere entrar a la escuela, pero las maestras le niegan el ingreso porque tienen prohibido hacerlo pasar. Otro beat es Isabela se estrella por estar discutiendo con su madre al teléfono. Tenemos estos ejemplos de beats y vamos a ver cómo se pueden desglosar en escenas. Antes de ir al desglose de las escenas, vamos a ver cómo encabezamos las escenas. Es importante determinar el lugar donde se va a grabar, si es interior o en exteriores. Esa es información que nos beneficia a nosotros como guionistas y también a todo el equipo que está detrás de la creación de este audiovisual, porque van a saber que necesitan ciertos equipos para grabar en interior o ciertos equipos para grabar en exteriores. Ropa, iluminación, maquillaje, todo eso determina esa información que estamos dando al inicio, que se abrevia con interior, INT, punto, o exterior, EXT. Luego, el espacio físico donde se desarrolla esa escena, que es, por ejemplo, interior, casa de Juan, interior, dormitorio María, exterior, parque de la escuela. Y el tiempo, si es día, noche, esto también es información que sirve obviamente para la narrativa del guión
Y también para la gente que está detrás en producción. Saben que tienen que llevar iluminación, maquillaje, equipos, todo eso. Entonces, un encabezado podría quedar así: interior dormitorio Claudia, día, o exterior parqueadero escuela, noche, flashback. Flashback ya sabemos que es una escena que sucedió en el pasado. Em, para hacer recuerden que la escaleta son todas las escenas que vemos en el audiovisual, pero contadas en prosa. Aquí no hay diálogo alguno, no hay ningún diálogo. Solo están las acciones que cuentan mi historia. Entonces, la descripción se narra siempre en presente, porque lo que vive mi personaje es lo que le pasa en ese momento. Así sea 500 años atrás, 700 años atrás, se narra en el presente porque es lo que está viviendo en ese preciso momento, en el presente del personaje. Se escriben los nombres de los personajes, los elementos que hay en la escena, la emoción con la que están los personajes. Lo que hay que evitar aquí es colocar planos de sugerencias, porque ese no es nuestro trabajo. Es el trabajo del director, que va a tener que leer el guión y va a aportar con su creatividad y decir: esto quiero hacerlo con este tipo de plano, no me sirve este plano, quiero utilizar eh, cierta óptica, quiero utilizar un 14 milímetros, quiero usar un 50 milímetros. Él va a saber cómo va a narrar mucho mejor tu escena, la escena que creaste. A evitar metáforas y referencias al pasado. No puedes poner: María está sentada pensando en su perrito. No puedes poner eso, porque él está sentada pensando en su perrito. Esa frase me remite a otra escena que no estoy viendo. Yo como espectador no sé qué está pensando el personaje. Entonces tienes que, si quieres evidenciar que ella está sentada triste llorando por su perrito, tienes que poner: María está sentada en la vereda llorando con una foto de un perro. Entonces, solo con esa primera imagen, el público ya puede deducir que esa chica está llorando por su perro. Todavía no sabemos qué ha sucedido. Esa información se la puede dar en texto luego, pero ya sabemos que es una información concreta que el director o el lector pueden entender. ¿Sí? Claro, aquí teníamos: Claudia está triste porque murió su mascota. Lo correcto sería: Claudia está llorando en su cama con la foto de su perro, Samu. Es clarísimo. Entonces el director sabe que va a tener que evidenciar eso que está escrito ahí en la escaleta. Volviendo a los bits que teníamos antes, y este es el ejemplo de escaleta. María, traten siempre de poner el nombre del personaje en mayúscula, por lo menos la primera vez que aparece en la escena. O sea, si María luego aparece más adelante o quieren poner María se va, ya no es necesario ponerlo en mayúscula, pero traten de ponerlo en mayúscula. Ponen el personaje en mayúscula, la utilería también en mayúscula y también el vestuario en mayúscula. Esto es más para una más fácil lectura de la gente de producción. Vestuaristas, directores, maquilladores, ¿sí? Entonces, leyendo la escena, que haría así: interior cocina Casa María. Establecemos todo lo que dijimos en la diapositiva anterior. María está con ropa de casa, con el cabello despeinado, con un moño en la parte superior. En la radio es una cumbia. En la cocina tiene una olla y una sartén con comida preparándose. María baila, limpia el piso, verifica el sabor de la comida, suena el teléfono celular. Ella lo busca entre las frutas del mesón, pero no lo encuentra. Se percata que está cerca de unos estantes, baja el volumen de la radio y contesta. Una profesora de la escuela la llama a contarle que su ex marido está en la escuela queriendo llevarse al niño. María se altera y le pide que no se lo den. María apaga la cocina, coge las llaves del carro y se va. Escena contada en presente con detalles específicos. Aquí viene luego la parte posterior, que es la de dialogar, ¿no? Hacer diálogos. Pero aquí ya se entiende. Muchas veces en los equipos de guiones hay alguien que hace todo este trabajo de escaletear,
y esta escaleta se la pasan a otro guionista que es el que hace los diálogos. Entonces, debe estar muy clara la escena para que el dialoguista, quien escribe los diálogos, no tenga interpretaciones subjetivas de lo que está escrito. Tiene que ser muy concreto para que el dialoguista no se vaya por otro lado y cambie la historia. Es importantísimo que esté claro esto de aquí. Seguimos con la secuencia. Exterior, casa María Día. María sale de la casa con prisa. Afuera en el parqueadero de un carro tipo sedán del 2011. María intenta abrir la puerta, pero está medio dañada. Le da un golpe para abrirla. Finalmente la abre y se sube al carro, lo enciende y se marcha. La otra escena de la secuencia puede ser exterior carro María Día. María maneja con prisa y desesperación, mientras conduce va pitando a todos los otros conductores para que le abran paso. María no se percata del límite de velocidad, lo excede y un agente está cruzando la esquina, ve la infracción, la sigue. María desde el retrovisor ve cómo el agente está siguiendo la patrulla. Ella decide ignorarlo y seguir conduciendo. Hasta allí tenemos los ejemplos claros de cómo sería una escaleta. Tienen que hacerlo de principio a fin, ¿ok? Primero, tienen que armar los 7 hitos narrativos, luego los bits de principio a fin de la historia, luego las escaletas que están basadas en los bits, las hacen de principio a fin de la historia, y luego viene una parte que es muy importante, que son los diálogos, una parte imprescindible de los guiones que los vamos a ver en el siguiente video.